Muy buenas. Hoy quería traeros una revisión de un artículo que me ha hecho gracia verlo por internet. Yo estoy acostumbrado a rellenar los cartuchos con, con tinta, ¿no? Y para ello pues utilizo casi siempre jeringuillas. Y he visto estos artículos que se anuncian como rellenadores de plumas que me parecen muy interesantes, ¿no? Estos rellenadores suelen venir desmontados y, y tienen tres partes. Una lo que sería una especie de cartucho, un émbolo con un muelle, con lo cual se pueden usar como una mano. Y luego, como esto no encaja, pues llevan una pieza para adaptarlos. Esta pieza entra bastante bien y, y efectivamente pues sí que tiene pinta de cumplir su función. Vamos a ver si lo hace rellenando un pequeño cartucho, en este caso pues un cartucho universal. Apretaríamos, cogería el agua, bueno, lo he dejado salir, pero cogería el agua y la tinta y luego pues lógicamente la podríamos meter sin ninguna dificultad. Tanto en una vez como en dos lo conseguiríamos. En dos veces quedaría relleno. ¿Qué es lo que me gusta y lo que no me gusta de esta idea? Pues os explico. Este convertidor, porque al final es un convertidor, viene preparado para poderlo poner en una pluma y como si fuera un cartucho largo, pues nos haría perfectamente de convertidor. De hecho, incluye un agitador dentro. Incluye un agitador para funcionar como convertidor. El problema es que si os fijáis en la boquilla, bueno, cuando le quitamos el adaptador, si os fijáis en la boquilla, esta boquilla no es internacional. Esta boquilla, esta boquilla que tiene es una boquilla Parker. Entonces podríamos utilizarlo. Esto es una sección de una pluma Parker. Podríamos utilizarlo sin ningún problema y la verdad que funciona muy bien. O sea, podríamos utilizarlo como convertidor, cargar y escribiría. O sea, lo he probado, es estanco y funciona muy bien. Pero si lo que queremos es utilizarlo con un cartucho, o sea, con una pluma internacional, pues no se puede porque como veis es mucho más grande. Aunque le pusiéramos el adaptador, tampoco coincide. O sea, de hecho que lo he probado con internacionales y no se agarra. O sea que solamente lo podríamos utilizar con cartuchos, o sea, perdón, con boquillas Parker. En este caso es una Vector de las antiguas, no es de las nuevas. Y ya os digo, con el adaptador no funciona y sin el adaptador pues se puede utilizar perfectamente como convertidor. Y aquí sí que tiene utilidad este agitador que tiene dentro. Pero ¿cuál es el problema? Si lo queremos utilizar para rellenar, pues yo la desventaja que le veo es que al utilizarlo para rellenar, aquí se queda una zona muerta. Si os fijáis, hay una parte que yo puedo absorber el agua, pero luego cuando la quiero expulsar, ahí se ha quedado una parte que no soy capaz de... O sea, no soy capaz de vaciarla del todo, porque ahí hay una parte, entiendo que la podéis ver, que no se va, porque este agitador pues hace de tope. Al final, bueno, pues se podría, dándole varias veces, se podría quitar, pero creo que este agitador, para hacer la función de relleno, pues no queda bien. Aquí ya veis que se queda un poco de agua, que al final pues sería tinta. Y el segundo inconveniente que le veo es que esta pieza entra bastante en lo que sería el cuerpo de la jeringa o del convertidor, y al entrar bastante, pues si le quitáramos el agitador, lo que es el émbolo seguiría tropezando con ella, no sé si lo veis. Entonces, bueno, lo voy a hacer para otro vídeo,
pero voy a intentar como mejora, pues ver si esta parte de aquí se puede quitar y ver si se puede quitar el agitador, que entiendo que sí, pero bueno, ya os digo, lo dejo para otro vídeo, porque en este lo que quería era, pues nada, mostraros cómo funcionan estas jeringuillas que tienen también otra cosa muy buena, que es que no te pinchas, claro. Tienen bastante profundidad. Podríamos, que es otra de las utilidades que le veo, podríamos limpiar a presión. Ves que tiene bastante fuerza, se podría limpiar a presión lo que es el fondo del cartucho. Si lo quisiéramos limpiar, le podemos dar varias veces y limpiarlo con presión. O sea que en resumidas cuentas me gusta mucho que cumple con lo que dice. Puedes rellenar los cartuchos perfectamente. También podrías rellenar un convertidor si quisieras. No me acaba de gustar el hecho de que solamente sirva como convertidor para una pluma Parker y que no sirva para una de cartucho internacional, aunque a lo mejor hay otros modelos que sí lo hacen, pero en concreto que yo tengo no. Y me ha gustado también la posibilidad de que, como veo aquí, esto es desmontable y entiendo que se puede trajinar un poco con ella y dejarla, pues, por más a mi gusto, se puede tunear. Además, el precio es muy económico. Creo que en Amazon son un poco más caros que en AliExpress, pero en cualquier caso se pueden conseguir, pues no sé si un paquete de 3 por entre 5 y 8 euros. Así que ya os digo, dejamos para un segundo vídeo esta transformación o esta mejora, si lo queremos ver así, para utilizarlo exclusivamente como cargador de cartuchos, como recargador de cartuchos o para limpiar. Y aquí dejamos el vídeo. Agradezco como siempre vuestros comentarios, agradezco vuestros likes y no digo nada ya si os suscribís. Y saludo a todos los amigos que me ven, tanto desde España como desde Hispanoamérica y si en algún otro país también les apetece ver algún vídeo de plumas y de accesorios, pues nada, todos bienvenidos. Hasta el próximo.